Yo sí extraño los miércoles. Para nosotros el miércoles es un día muy especial y tenemos que considerar que es un servicio, que es una adoración a nuestro Dios. Bien, vamos a comenzar cantando. Aquí está la Vilmita, Carlitos y todo ese elenco con pandereta. Entonces estamos felices de adorar y alabar al Señor. Puestos de pie, por favor. Dicen que la voz sale más linda, aunque mi voz está hecho pedazos, ¿no? Pero bueno, aquí estoy. Ok, cantemos. Cantemos buenos días y bienvenidos y bienvenidas todos. Estamos muy contentos de estar en este lugar para darle la gloria y la honra al Señor. Cantemos dándole gracias al Señor por habernos permitido venir a este lugar. Acompáñenos. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Una vez más. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Excelente. Tomen asiento, por favor, y quiero leerles el Salmo 34, los primeros versos. Escuchen, por favor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué le parece? Es una bendición tener esta Biblia. Seguimos cantando, seguimos alabando al Señor. Pongámonos de pie y sigamos cantando. Cantemos la fidelidad del Señor, que es incomparable, dice la canción. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Cantemos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Los martes tenemos un estudio con el pastor Marcelo y una de las chicas nos entregó ¿qué será? Bueno, pero me encanta
¿Sabe lo que dice? ¿Qué hacían los discípulos de Jesús? ¿Quién es discípulo de Jesús? Alce la mano. Ah, sí son discípulos de Jesús, pero escuchen lo que hacían. Un discípulo es alguien que estudia. Estudiamos. Jesús preparó a sus discípulos para que predicaran, enseñaran. Los discípulos eran hombres comunes y corrientes, igual que nosotros somos mujeres comunes y corrientes. Ni más inteligentes, ni mejores que los demás. Personas, algunas eran pescadores. Bueno, yo os haré pescadores no de peces, sino de hombres. Y aquí nos encanta pescar hombres, ¿no, chicas? Ok. Pero amaban a Jesús y aprendieron a ser como su maestro. Al estar con él y observar lo que hacía. ¿Qué hacía Jesús? Iba caminando, iba enseñando, ¿sí o no? Y nosotros estamos cumpliendo con el mandato del Señor. Aquí venimos a aprender su santa palabra. ¿Qué le parece? Chévere. Ok, seguimos cantando. Y eso nos trae gozo, ¿verdad? Esta mañana tenemos canciones muy alegres como esta que dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. A veces pensamos que debemos estar alegres porque nos sacamos la lotería, o porque nos fue muy bien, o porque tuvimos una gran venta, o porque el marido me trató bien. No, el gozo del Señor permanece a pesar de las pruebas. Así que cantemos esta canción. Acompáñenos con sus palmas. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes este gozo puedes tú amar, si tienes este gozo puedes perdonar, y su gozo sin medida Él me da. Él me da agua de vida, sed no tengo más. Él me da agua de vida, sed no tengo más. Él me da agua de vida, sed no tengo más. Y su gozo sin medida Él me da. ¡Qué hermoso! Tome asiento. Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí hay un niño. Mira la inocencia, la pureza que tiene ese niño. Y muchas veces pueden decir: ay, es que los niños estorban. No estorban. Y en sus hogares aprendan a dar el primer lugar a los niños. ¿A quién sirven primerito la comida? Debe ser a los niños. Bueno, al maridito dicen unas, ¿no? Pero yo digo a los niños. Ok, ¿ya terminamos los cantos? Sí, ya terminamos. Entonces, vamos a escuchar la prédica. Ya está alzando la mano el pastor, que me acuerde que él va a predicar. Sí, ya me acordé, pastor. Entonces, pasa, por favor. Qué lindo, qué bendición. Qué bendición es estar aquí, en el templo del Señor, para adorarlo, para bendecirlo. Y la enseñanza que nos da el pastor Marcelo es tan importante, tan necesaria. Después nuestra querida Amparito va a hacer un anuncio, creo, ¿no? Pero después de la prédica. Ya, ok. Entonces venga, pastor. Gracias, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿O muy bien? Bienvenidos a compartir una vez más. Estamos acercándonos a la época de vacaciones, ¿verdad?
algunos se han anticipado, ya no están. Pero todavía nos faltan un par de reuniones más y nuestra hermosa cierre del ciclo. No significa el cierre de que se termina el estudio bíblico. Alguien alguna vez me dijo, ¿y por qué van a cerrar el estudio bíblico? No se cierra el estudio bíblico, se cierra el tema, ¿sí? Se cierra la serie que estamos aprendiendo. Los estudios bíblicos tienen 12 reuniones, luego hacemos una breve, un programa especial, ¿sí? Para disfrutar y compartir testimonios, algunos números especiales, y sobre todo tenemos el gusto y la alegría de tener gente nueva, gente invitada. Luego vamos a vacaciones, un par de meses, todos tienen la oportunidad de descansar, de estar en familia, y nos volvemos a ver en nuestro tercer ciclo, que será el 103 en septiembre, el ciclo número 103. Hoy vamos a revisar, con la gracia del Señor, vamos a poner nuestras vidas delante de Él y que podamos aprender el tema de hoy, que es firmeza y fidelidad en el servicio. Padre, en esta mañana queremos agradecer tu amor para con nosotros. Señor, sabemos que tu fidelidad es nueva cada mañana. Hoy ponemos nuestras cargas delante de ti y rogamos, Señor, que tú nos sostengas. Ponemos nuestras preocupaciones, que ninguna de ellas, Señor, distraigan de la enseñanza que tú tienes para hoy. Recuérdanos, Señor, que tú eres más grande que nuestras circunstancias o nuestros problemas. Descansamos hoy en ti, porque tu palabra es vida, tu palabra es esperanza. Tu palabra, Señor, renueva nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, la palabra del Señor dice hoy en 2 de Timoteo, el capítulo 2, los versos del 1 al 13. Les voy a dar lectura. Dice así: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Muy bien. El tema de hoy es la firmeza y fidelidad en el servicio. Por favor, tome nota de los puntos que vamos a ir recordando. Aquí vamos a encontrar en este pasaje 8 consejos para un siervo de Cristo o para un servidor de Cristo. Vamos a encontrar 8 consejos. Muy bien, ¿y cuántos de ustedes, para arrancar en el tema, les gusta servir al Señor? ¿Sí? ¿Y cuántos de ustedes han abandonado el servicio al Señor? Porque no pensaban que era, o tenían idea que servir al Señor tiene sus esquemas, su orden, que todo es lindo, que todo es divino, que todo es paz, alegría, armonía. Y cuando nos involucramos en el servicio al Señor, nos damos cuenta que suceden otras cosas. Empiezan a aparecer cosas que ponen a prueba también nuestra fe. Empezamos a servir a Dios
pero la servimos a Dios con nuestros propios esquemas, con nuestros propios tiempos, con nuestras propias reglas. Empezamos a servir y nos damos cuenta que cuando vamos sirviendo al Señor, el Dios quiere también ajustar ese esquema, ese concepto de servicio, y ya no nos gusta. Y ya no nos gusta y decimos, no, entonces yo mejor me retiro. Pensé que era de esta manera y resulta que no es así, o me miraron de cierta manera, ¿no es cierto? Y nos vamos pensando en botar la toalla o en desertar del servicio. Pero el Señor nos dice que debemos ser siervos de Él. Y todo siervo debe tener estas 8 cosas presentes en su vida. La número 1, el versículo 1 dice: así que tú, hijo mío, fortalécete en la gracia. Anote por favor en el punto número 1, fortalecerse en la gracia. Es importante, es vital, es imprescindible que una persona que sirve a Jesucristo esté revestido por el poder de la gracia del Señor. No se puede servir así nomás, sin estar equipado. Y el mayor equipamiento que yo necesito para el servicio es que el poder de Jesucristo actúe en mí, que la gracia de Dios esté en mí, que yo reconozca el poder de Dios en mí. Eso es distinto. Hay personas que dicen: pastor, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Sí? Eso está mal dicho, porque las personas no ayudan a los pastores. Las personas sirven por el poder de Cristo en sus vidas y se unen para la extensión del reino, del evangelio. ¿Sí? Entonces los pastores no necesitan ayuda. Los pastores necesitan gente convencida de la gracia de Dios y del poder de Dios en sus vidas para hacer, para actuar. Entonces, la primera cosa que un pastor pregunta a una persona que quiere servir: ¿usted es creyente? No, pero me gusta servir. Yo quiero servir. Déjeme decirle que usted va a servir con baterías descargadas. Si usted quiere servir y quiere servir con poder, y usted quiere tener gracia ante los demás, y que los demás vean la gracia de Dios en su vida, usted necesita ser una persona fiel en Cristo, estar unida a Cristo Jesús. Eso es importante. ¿Cómo me puedo yo esforzarme o fortalecerme cada día en la gracia? Es reconociendo que yo he recibido un favor inmerecido de parte de Dios. Imagínese usted que el día de hoy recibe un regalo espectacular, ¿sí? Un regalo que usted no podía comprar, que no esperaba, que no es su aniversario, que no es su cumpleaños, que no es un día especial para usted. Pero alguien viene y le da tremendo regalo, un regalo inmerecido. Ese regalo inmerecido hemos recibido de parte de Dios. Y por gracia, por estar con Él, porque Efesios 2, 8 y 9 dice: por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que nosotros vamos a dar cuando servimos a Dios, no damos cosas nuestras, damos cosas que hemos recibido de Dios. Una persona que no experimenta el perdón de Dios no puede perdonar a otros. Una persona que no ha recibido la gracia de Dios en su vida, el poder de Dios en su vida, no va a poder servir a otros. Es importante entonces fortalecernos en la gracia, y fortalecerme en la gracia significa recordar que yo he recibido de Dios algo inmerecido. Como pecador, mi merecido era el castigo, la condenación, estar separado de Él.
pero el favor y la gracia de Dios ha llegado a mi vida, que me permite estar cercano a Él, experimentar su gracia, su amor. Ahora yo ando en Él, camino en Él, vivo por Él. Y eso es distinto. Las personas eficaces en el ministerio son aquellas que andan con Jesús. Las personas que andan en su diario vivir con Cristo Jesús son las personas más efectivas en el ministerio. Usted puede ser talentosa, usted puede tener recursos, usted puede tener experiencia, pero si no tiene en su diario vivir a Cristo Jesús en su vida, usted no está causando el impacto que Dios quiere que usted lo haga. Entonces, hay que fortalecerse en la gracia del Señor. Queremos más servidores en el ministerio. Queremos más personas de apoyo de oración, más coguías, más guías, más personas para hacer más cosas, para dar más clases. Quisiéramos tener un grupo de estos. Antes, Anita recuerda, teníamos un grupo de estos en la tarde, miércoles en la tarde, a las 4 de la tarde. Y era un buen grupo. Pero para abrir ese grupo se requieren más maestras. Se requieren personas fortalecidas en la gracia del Señor. No podemos pasar toda la vida sentados como alumnos. Llega un momento donde Dios nos invita a servirle, a levantarnos por el poder que Él actúa en nosotros. Número dos. Bueno, ahora, ¿a quién encarga Dios esto? En el versículo 2 dice: lo que has oído de mí, o lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. El servir a Dios no se lo puede hacer a la ligera, no se lo puede hacer con las personas que aparecen. Deben ser personas que se preparan. Por eso las hermanas guías, todos los martes, cada 15 días nos reunimos para estudiar juntos, para aprender juntos. Yo aprendo de ellas, ellas me enseñan muchísimo, tienen muchas habilidades. Hay gente que llega teniendo temor de hablar en público y después es difícil sacarles del frente, ¿sí? Porque aprendieron. El Señor está obrando en ellas. El Señor está capacitándoles. Pero la palabra dice, hay que encomendar esto a personas fieles y dignas, que estén dispuestas a ser preparadas, a ser entrenadas. Y eso es una cuota de humildad. No se puede llegar a un ministerio y decir, yo le quiero ayudar, que está mal, ¿no es cierto? Porque yo sé mucho, porque yo tengo muchos años aquí. Tiene que llegar al ministerio para decir, yo quiero prepararme más. Y segundo, que esté apta para enseñar. Y entonces viene el versículo 3, que no es tan agradable, porque dice el 3, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Anote por favor en el punto número 2 de su bosquejo, preparado para pasar duras pruebas. Preparado para pasar duras pruebas. Pablo estaba siempre enseñando a su discípulo Timoteo, y lo había entrenado y lo había capacitado para predicar y para enseñar. Pero también en ese entrenamiento Pablo le enseñó a Timoteo: tienes que prepararte para aprender a enfrentar los sufrimientos. Y es que en el ministerio también hay sufrimientos. Hay gente que dice: pastor, a mí me va mal o empecé a sufrir desde que estoy sirviendo. Les digo, bienvenidos al club. ¿Sí? El ministerio, participar en las cosas de Dios, no me hace que yo sea libre de sufrimientos. En el ministerio voy a tener que padecer, voy a tener que enfrentar pruebas, pero tengo que aprender a resistir. Si tengo el poder de Dios y la gracia de Dios en mi vida, eso me capacita y me entrena para resistir los sufrimientos. Y pone Pablo acá una comparación de soldados,
de atletas y de agricultores. ¿Qué tienen los soldados? Los soldados aprenden a través de una disciplina rigurosa, de una disciplina estricta. ¿Sí? Un soldado aprende disciplina y aprende una disciplina rigurosa y una disciplina estricta. Y hace el Pablo esta comparación, que toda persona que quiere servir a Dios tiene que ser disciplinado. Y se le va a exigir a tal punto que seamos estrictos. Y no nos gusta que seamos estrictos, ¿sí? Siempre buscamos romper las reglas. Queremos servir, pero sin entrenar duro. Queremos servir, pero sin someternos a las disposiciones que se dan. Los atletas deben entrenar duro, deben restringirse de cosas y deben cumplir las reglas del juego. Los siervos del Señor tienen que aprender a vivir bajo las normas de la congregación, de la iglesia, del ministerio. Y como agricultores, un agricultor trabaja, dos características del agricultor: trabaja duro, y trabajar duro no significa que ya tiene el fruto al día siguiente. Tiene que aprender a esperar el tiempo de cosecha. Entonces, miren estas características. Hay que ser disciplinados, hay que seguir las reglas y hay que ser pacientes, hay que aprender a esperar. Y eso son las mejores armas que tenemos para enfrentar un sufrimiento. Manténgase. No deje que el sufrimiento le saque del privilegio de servir. Ningún sufrimiento vale la pena ponerle tanta atención como el privilegio de servirle a Dios. Sírvale a Dios. Si está más sufrido, sírvale más. Gócese en Él, pero nunca se rinda. ¿Sabe por qué? Porque el sufrimiento vale la pena, porque alcanzamos la meta y la meta es glorificar a Dios. Sirvo para glorificar a Dios, no sirvo para yo sentirme bien. No sirvo haciendo algunos arreglos de la iglesia, ¿no es cierto? Barriendo, haciendo materiales o sacando copias para yo sentirme bien y que los demás reconozcan en lo bueno que soy. Sirvo con sufrimiento para que Dios sea glorificado. Hago las cosas para glorificar a Dios. No hago las cosas para estar en una lista de un ministerio. No hago las cosas para que me reconozcan con una función especial. Hago las cosas porque mi meta es ganar a Cristo, porque le glorifico a Él, porque mi meta es ganar personas para Cristo, traer personas a sus pies. Veamos el punto número 3. Manejar bien la palabra. Si yo quiero ser fiel y firme en el ministerio, debo aprender a manejar bien la palabra de Dios. Bien la palabra de Dios. Entonces, el versículo 15, que no lo leí acá, pero ustedes lo van a revisar, menciona y hace atención a lo que habíamos dicho la semana anterior. Hay que estar alerta, porque vienen tiempos duros, tiempos difíciles, y donde se levantan falsos maestros. Y los falsos maestros aman las disensiones, aman las discusiones y les gustan las divisiones. Una persona que no está sirviendo con la gracia de Dios, que no aprende y está preparado para enfrentar duras pruebas, no va a manejar tampoco bien la palabra de Dios. Primera de Timoteo, el capítulo 6, los versos del 3 al 5, dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, que ya lo habíamos predicado también, esa persona está envanecida, no sabe nada y delira,
acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos y de entendimiento, y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay gente que toma versículos de la Biblia para torcerlos, ¿sí?, para distorsionarlos, para dañarlos, y no siguen las sanas palabras de Jesucristo. La sana doctrina es seguir lo que dice la palabra de Dios, seguir lo que dice el Evangelio, seguir las enseñanzas de Jesús. Y si nosotros queremos servir a Dios de manera fiel y firme, debemos ser fiel a la Biblia. Debemos ser fieles a la Biblia. Pero antes de ser fieles a la Biblia, ¿cómo puedo ser fiel si no la conozco? Si no la estudio, si no la digiero para mí. Yo debo estudiar la Biblia y debo entenderla. Debo entender la Biblia y debo vivirla. Debo estudiar la Biblia, entenderla, vivirla y compartirla. Tengo que evidenciarla, tengo que mostrarla. Ayer decíamos en el grupo de estudio bíblico que ¿cuántos evangelios existen? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por ahí alguien dijo 5 evangelios. ¿Cuál es el 5.º evangelio? ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero nadie está leyendo los evangelios ahora, ni los creyentes, menos los del mundo. El 5.º evangelio son los que están leyendo los del mundo, y el 5.º evangelio somos nosotros. Si nosotros leemos la Biblia, leemos los evangelios, entendemos, compartimos y la vivimos, la ponemos en evidencia, somos el 5.º evangelio, y la gente va a dar lectura a nuestras vidas. Seamos obreros que edifiquemos la vida de otros. No seamos obreros. Hay obreros buenazos que son para destruir construcciones, ¿verdad? Pero son pésimos en edificar. En la obra del Señor también hay de esas personas. Hay gente que son buenísimas para destruir ministerios, que entran y son complicadas en el servicio, que no siguen las reglas, que no saben Biblia. Una persona que quiere servir debe saber Biblia y vivir Biblia, porque las personas a las cuales usted va a enseñar no les interesa mucho lo que usted está diciendo, sino están mirando lo que usted está viviendo. Y esto es una tremenda responsabilidad. Por eso Pablo dice a Timoteo: busca personas dignas de confianza, no charlatanes, no personas que hablen bonito, sino personas que vivan la palabra, que usen bien. Punto número 4. Para tener firmeza y fidelidad en el servicio, debo evitar conversaciones inútiles y profanas. Escriba por favor en el punto 4. Debo evitar conversaciones inútiles y profanas. Pablo le exhorta a Timoteo y le dice que debe recordar a los creyentes de Éfeso que si van a servir, debe ser para discutir. Ahora les pregunto, ¿la palabra discutir es buena o es mala? ¿Es bueno discutir? Cuando usted le dice a su esposo: ven, quiero discutir un temita contigo, ¿no? Y ese temita le pone a temblar al esposo. Quiero discutir un tema contigo. O a los hijos. Discutir no es malo, porque es poner sobre la mesa algo que necesitan ponerse de acuerdo. Pero no es la discusión que nosotros estamos pensando. Voy a discutir y voy a pelear. No se trata de pelear. Pero hay gente que va a los ministerios para pelear, que entra al ministerio para pelear. Los ministerios no son una cancha como es un ring. No es un ring. Y a veces pelean por detalles que no tienen importancia, por cosas vanas, triviales, y hasta discusiones, y caen en discusiones necias.
que el florero debe ir acá, que la luz le está marchitando a las rosas, ¿no? Que el florero debe ir por acá. Y se enfrascan en una discusión inútil y terminan lastimándose, hiriéndose, despechándose de la iglesia, del ministerio. Pablo le estaba enseñando a Timoteo: hay que evitar conversaciones inútiles. Las conversaciones inútiles no edifican. ¿Y sabe dónde se dan estas conversaciones inútiles? En los pasillos. Las conversaciones inútiles se dan afuera de las clases y muchas veces se dan en los cafecitos. ¿Sí? Ayer les decía al grupo que se reúnan, que sean amigas, que tomen el cafecito, pero que no hagan lenguado de pastor. Le hacen pedazos al pastor, ¿no es cierto? Empiezan a hablar del pastor, de su familia, de la iglesia, de lo que tiene, de lo que no tiene, lo que le falta, etcétera. Aprenda a querer a su iglesia. Si usted ama a Dios, ame su iglesia, ame su ministerio, ame y defienda a las personas que le están sirviendo. No sea partícipe de cosas que no son ciertas, de discusiones necias, de palabras vanas. Eso es inútil, eso le inhabilita para el ministerio. Eso es nocivo para un creyente. Eso le deja ministerialmente parapléjico. No sirve mucho una persona que le gusta andar en discusiones, en disensiones, dividiendo a la gente. Mira, no te lleves con los de allá porque son así, asado. Esa clase son narices alzadas, ¿no es cierto? No. Hay que evitar, dice evitar, no dice participar. Evita discusiones inútiles. Y a veces en esas discusiones quieren meterle al pastor. Le quieren poner ahí al pastor como referee, como árbitro de esas discusiones. Si somos siervos del Señor, que somos llamados para ser firmes y fieles en el servicio, debemos manejar mejor nuestros desacuerdos. Aprendamos a manejar mejor nuestros desacuerdos. Y aquí les mando una tarea. Ponga en su corazón esta semana cómo usted va a manejar los desacuerdos en su casa. Cómo usted va a manejar los desacuerdos en su clase. Cómo usted va a manejar los desacuerdos el día de la clausura. ¿Sabe que en el día de la clausura tomamos examen? Pero tomamos examen no escrito, sino examen práctico. Porque ahí aparece la carne, ¿sí? Ahí aparece lo necio, lo inútil. Aparece aquellas cosas que Dios está trabajando y algunos pierden el año. Pierden el año. Pero en iglesia nadie pierde el año, ¿verdad? Hay que seguir estudiando los libros. Pero delante del Señor nuestro testimonio, nuestro servicio nos hace perder el año. Vamos al número 5. Huir de las pasiones juveniles. ¿Cuántas jóvenes hay aquí? Nadie alza la mano. ¿Qué pasa? Huir de las pasiones juveniles, dice el versículo 22. Pero usted está diciendo, esto no me llega a mí, esto no me toca a mí. Somos jóvenes. El Señor, la persona que sirve al Señor, si usted se da cuenta, las maestras que trabajan con párvulos, no solo en la iglesia, sino en cualquier centro educativo infantil, siguen intactas, ¿verdad? Pasan generaciones de niños de jardín de infantes y usted le va a visitar a la profesora y sigue igualita. Sí, sigue igualita. Dios preserva la vida de sus hijos que sirven. Dios añade años, energía. Pero si nosotros no sabemos huir de las pasiones juveniles, y aquí les voy a poner, estas pasiones juveniles no son tanto juveniles, porque siguen siendo pasiones, no importa la edad que tengamos.
A veces dicen que escapar es una cobardía, pero déjeme decirle que es mejor alejarse, porque la Biblia dice, hay que huir. Y para huir se necesita valentía. El huir de pruebas, de tentaciones, no es de cobardes, es de valientes. Es de valientes. Así que, ¿qué tal alejarse físicamente de la tentación? No provocarle la tentación, sino decida alejarse. Y piense usted qué es lo que le está tentando. ¿Qué cosas en su vida se han vuelto en una tentación grande? Que usted no necesita coquetear con esa tentación, sino necesita correr, huir, alejarse físicamente, tomar distancia. ¿Qué tentaciones recurrentes ha tenido en esta primera parte del año? Estos primeros meses del 2019, ¿cuáles han sido esas tentaciones que usted ha estado tratando de resistir y muchas veces ha caído? Muchas veces ha cedido. No podemos estar sirviendo a Dios si estamos pegaditos a las tentaciones. Tenemos que huir de esas pasiones. Y déjame decirle algo más. Una tentación es identificar aquella situación que estimula en mí deseos de caer, deseos de dar la espalda a Dios, deseos de volver a ese lugar de donde Dios me sacó. Y esa es la lucha espiritual de todo servidor. Toda persona que quiere servir a Dios va a tener esa lucha de sentirse atraído otra vez por la tentación y por el pecado. Y lo más terrible es servirle a Dios como para pagar una caída. Decirle, Dios, me porté mal, pero quiero que veas, estoy sirviendo a los niños, estoy haciendo tal cosa con los pobres, con los de la tercera edad. Y ahí pagamos, ¿no es cierto? Estamos a cuentas. Es pésima motivación servir a Dios por tratar de ocultar a algo que no pude huir. ¿Qué otras pasiones? Déjeme decirles, todo deseo fuerte que le está a usted ganando, ¿sí? ¿Qué deseo fuerte usted tiene? Que está ahí, que no puede. ¿Qué deseo fuerte? ¿Qué inclinación al hacer alguna cosa? Esa inclinación que quiere usted darle rienda suelta a sus deseos sensuales. Está pensando siempre en cosas prohibidas. Estar dándole vueltas a cosas que me dijeron que no debo hacer, que Dios me pide que no. A tener gusto por lo malo. ¿Le está invadiendo ese gusto por lo malo, sí? A codiciar las cosas de otros, a codiciar personas de otros, a codiciar experiencias contrarias a la voluntad de Dios. Todas esas cosas son parte del paquete de las pasiones juveniles. Y yo creo que esas pasiones, déjenme decirle, al compartir con el ministerio de la tercera edad, hay personas de 80, 85 años, 90 años que tienen estas pasiones, ¿sí? Que los años han pasado, los años han venido encima, pero que hay caballeros que se creen, wow, espectaculares y siguen poniendo carpetas, ¿no? Hay caballeros buitres, ¿sí? Hay todos unos galanes que su motivación no es venir a buscar de Dios, sino venir a buscar una compañera. Y la compañera es para que le haga compañía y que la compañía luego le atienda. Deseos contrarios a la voluntad de Dios. Que enviuda un sábado y el domingo está buscando candidata nueva.
Créanme que es esto cierto, no estoy exagerando. Y pasa aquí en nuestro grupo. Caballeros que están como picaflores ahí molestando a hermanas de la tercera edad. Y hermanas de la tercera edad, movidas la teja, ¿no? Porque hay de todo. ¿Será que no? Las pasiones, no importa la edad, las pasiones nos pueden arrastrar y debemos tener cuidado. ¿Qué punto me toca? Ya me perdí. 6. Repudiar las cosas que generan contiendas. Repudiar las cosas que generan contiendas. Eso está en el versículo 23. Como maestro, Timoteo ayudaba a aquellos que estaban confundidos. ¿Sí? Si yo veo que hay personas que están discutiendo en la clase, porque la una da un punto de vista y la otra dice, no es así, porque yo sé más, porque yo leí este libro, porque mi abuelito fue misionero, ¿sí? Entonces yo sé más, porque mi abuelito fue misionero. No, dice acá que un buen siervo de Jesús, ¿qué hace? No genera contiendas, no alienta las discusiones, sino hace lo siguiente: quita la confusión de los demás, no ataca a las personas, sino ataca aquellas cosas que están incendiando la discusión. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, en lugar de defender el punto de vista del uno y del otro, tú tienes que defender la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Tú tienes que poner la palabra de Dios para que los demás sean iluminados. Y en las discusiones lo que muchas veces pasa es que terminamos eliminando al otro. Las personas que están aquí, que son maestras, saben que hay personas que discuten en la clase. No es que aportan, sino que discuten, que van con las ganas de pelear a la clase. Pero un buen servidor dice hay que repudiar las discusiones en clase. Ahora, pero eso no nos da luz verde para que llamemos la atención de manera grosera. Pablo le dice a Timoteo, tienes que ser amable, tienes que ser dulce, tienes que ser gentil, tienes que ser paciente, cortés para explicar la verdad. Y a mí sí me gustaría decir, queridas alumnas, vamos a hacer lo siguiente. Ayer me olvidé de decirles al grupo de guías, pero hoy les digo a todas. Vamos a evaluar a las alumnas, vamos a evaluar a las clases. Quiero que las maestras por escrito evalúen a su clase. No cuánto sabe, sino cuánto ha cambiado la palabra de Dios su vida. Y vamos a evaluar a la maestra. Vamos a pedir el criterio de las alumnas sobre las maestras. No cuánto sabe, no qué chévere que es, no qué educadita que es. Vamos a evaluar cuánto vive la maestra la palabra de Dios. Porque puede haber maestras que están dañando a las alumnas y pueden haber cursos que están dañando la vida de las maestras. Entonces necesitamos buscar, identificar para ayudar a reconocer la verdad. No es para eliminarles, no es para castigarles, no es para expulsarles, es para conocer mejor la verdad, sin obstáculos. 7. Versículo 24 dice, estoy resumiendo, ¿no? Ser amable y apto para enseñar. Ya me quedan 2 minutos. Ser amable y apto para enseñar. Cuando hay una buena enseñanza no es porque el tema estuvo bonito. Cuando hay una buena enseñanza es porque se pudo dar a conocer el mensaje que Dios quería transmitir para los alumnos, aunque sea un mensaje duro, confrontativo, pero el mensaje no terminó
en una discusión o en una pelea de la clase. No terminaron sacándose las uñas. Y podemos ver que en escuela dominical, en el estudio bíblico o en las predicaciones, hay mucha gente que pregunta y repregunta. Y hay otros que dicen, "Ay, pero la hermanita no deja avanzar, ¿no? No entiende. No entiende, o esa hermanita ha tomado la clase, ha secuestrado la clase y es la que está desarrollando el tema y la maestra no sabe cómo actuar". Por eso queremos evaluar a nuestras maestras, que sean aptas para enseñar y que sean amables, porque puede ser súper apta, pero no tener amabilidad. Y no es suficiente solo ser amable y no saber transmitir la palabra del Señor. Y 8, para terminar, hay que practicar la justicia, la fe y el amor. Si usted tiene estas 8 cosas, usted es un buen servidor, una buena servidora. Usted debe poner en evidencia la justicia. La justicia es la cualidad de actuar correctamente. Siempre pregúntese, si tiene discusiones, si tiene impases en la clase, ¿no?, que estamos hablando, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Haría como nos hacían en la escuela? Pasa adelante y nos daría reglazos con el puntero, al otro parado ahí con las orejitas de burro, ¿no es cierto?, castigado, sin recreo, sin refrigerio. ¿Qué haría Jesús? Actúe en justicia, actúe correctamente delante de Dios, no delante de su clase, no delante de sus alumnas. La fe, tenga la certeza que si Dios le llamó, el trabajo, la enseñanza que usted está haciendo va a dar fruto. Tenga la certeza. Y todo esto se cierra y se envuelve con el amor. Con el amor. Porque el amor nunca deja de ser. Y quien ama a Dios va a servir más allá del sufrimiento, de las discusiones, de las tentaciones, de las contiendas. Quien ama a Dios va a ser amable y apto para enseñar, practicando la justicia, la fe y el amor. Que Dios nos bendiga. Amén.